Muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes a los que están presentes y nos siguen por vía remota. Efectivamente, la sepsis, todo paciente, principalmente que llega crítico, va a pasar por nuestra área. Es un honor para mí estar aquí platicando de este tema muy importante. Probablemente muchos puntos ya se han tocado, sin embargo, es bueno dejar todo así puntual de lo que sí debemos de hacer en el área de urgencias. Y pues bueno, yo soy el doctor Mario Gómez Castillejos, como bien comentó el doctor, adscrito al Centro Médico Naval y al Hospital HMG, donde trabajamos en conjunto para los bien de los pacientes. Antecedentes que conocemos todos, desde épocas muy antiguas, antes de Cristo obviamente, se comentaba del proceso inflamatorio y demás, pero bueno, me gustó hablar del doctor John Hunter, quien comentó, y fue de los primeros en hablar de la inflamación, que lo comenta como no como una enfermedad, sino como una respuesta inespecífica que produce un efecto relacionado a la salud en el organismo. Y pues bueno, el panorama mundial de la sepsis ya lo hemos comentado, sin embargo esto lo sacamos directamente de la World Sepsis Day, pues alrededor de 47, 50 millones de personas por año, alrededor de 11 millones de muertes y 1 de cada 5 a nivel mundial. Eso es muy importante, es por eso que estamos haciendo estas pláticas el día de hoy. La OPS lo dice de igual manera, esta es una imagen de la OPS, la cual 30 millones a nivel mundial, y pues bueno, aquí en ellos comentan, por ejemplo, los signos clínicos. O sea, el paciente nos llega a veces de su casa directamente y no sospecha que tiene este proceso infeccioso. Un paciente oncológico, un paciente inmunodeprimido o de los genotipos que se han hablado anteriormente, todos pueden reaccionar de diferentes maneras. O sea, en la pandemia lo vimos. Pacientes que suponían eran sanos, pues llegaban críticos a urgencias en el contexto del COVID. Y pues bueno, eso no era algo que no podían saberlo, sin embargo, es bueno concientizar a las personas qué signos clínicos pueden llegar a generarlo. Como antecedentes, es muy importante hablar, ya vimos que hay múltiples publicaciones. Obviamente las guías internacionales son las que más debemos de seguir, sin embargo, siempre son cuestionables. Digo, una guía del 2021 a la fecha, pues pudiese ya tener muchos cambios. Y pues, de hecho, al lado dejamos un artículo de este año, el cual da la evolución de estas guías. Lo importante de esta imagen es la cantidad de referencias que han ido teniendo. Conforme el tiempo ha ido pasando, la cantidad de estudios referente a la sepsis han ido aumentando, desde 135 en un principio hasta más de 600 actualmente. Y pues bueno, tenemos que hablar de nuestra hora principal, que generalmente es en el servicio de urgencias. Este año pues tenemos una pequeña revisión al respecto. Y pues bueno, antes 2019, no tiene mucho tiempo, sin embargo, pues, ¿qué hacíamos o qué nos recomendaban en ese entonces? Era determinar un nivel de lactato desde un inicio, realizar cultivos, iniciar con antibióticos de amplio espectro, empezar con la reanimación hídrica a una cantidad pues que bueno, sabemos que no es la ideal, e iniciar los vasopresores guiados en metas, o sea, siempre mantener una TAM de tanto, arriba de 65, 80 milímetros por mercurio. Sabemos que eso ahorita en la actualidad no es lo mejor. Y pues bueno, ya hablando de la sepsis, esto es como tal viene en la Surviving Sepsis 2021, nos dan recomendaciones y niveles de evidencia. Y pues bueno, un punto que yo voy a tomar muy en cuenta, porque en urgencias es muy importante tener capacitado al personal para abordar al paciente con sepsis. En los hospitales, por ejemplo, existen múltiples códigos, código del color que quieran, código sepsis, código de la letra que quieran también, pero es muy importante que la persona sepan qué hacer. O sea, en todos los códigos que tenemos en urgencias, eso siempre va a ser muy importante, cómo abordar al paciente, siempre. Actualmente en las escalas para diagnosticar al paciente, pues hace un par de años el QSOFA era lo principal, actualmente ya es una recomendación con una evidencia leve a moderada, o baja más bien. En el caso de la respuesta inflamatoria, el SIRS, el NEWS y el MUSE son los que se utilizan más actualmente. Y pues bueno, el lactato, o sea, sí se sigue utilizando, lo seguimos midiendo, pero obviamente no es en lo cual nos tenemos que dejar en claro que no es un parámetro el cual nos va a guiar la reanimación. Esto lo vamos a hablar un poquito adelante.
Bueno, como definición de sepsis, ya sabemos que es la respuesta irregular del organismo ante una infección. Es muy importante aquí, lo puse los dos parámetros por los signos, o sea, ¿cómo me pasan a mí un paciente con sospecha de sepsis que llegó al triage, que el primero que le vio tal vez fue un paramédico o tal vez el personal de enfermería, no demeritando obviamente, pero ellos son los primeros que nos van a decir, doctor, el paciente viene con frecuencia cardíaca a 120, el paciente viene hipotenso, el paciente tal vez no tenía ninguna enfermedad la cual me diga por qué sospechar de sepsis en ese paciente. Obviamente nosotros ya en los servicios de urgencias tenemos escalas y le decimos, ok, si el paciente viene con frecuencia cardíaca elevada, pásamelo, o sea, tengo que revisarlo en este momento y tal vez no pasa con el paciente, con el médico de primer contacto, porque sabemos que es un paciente potencialmente complicable. Y pues bueno, si el paciente viene desaturando, si viene comentando, o sea que ya viene con una sonda urinaria, si el paciente, no sé, ya tiene una vía central, tenemos en diferentes salas de urgencias, hay de una gran cantidad de tipos de áreas. En mi caso, por ejemplo, trabajamos en un hospital de referencia, en muchos hospitales igual, pues te puede llegar cualquier tipo de paciente, un paciente oncológico obviamente también le da sepsis, una paciente embarazada, un pediátrico, entonces es muy importante saber y suponer qué es lo que nos puede estar dando. Esta otra imagen nos dice que los pacientes, por ejemplo, del tracto respiratorio, los pacientes que pueden llegar a tener sepsis en un porcentaje de un 43% son en tracto respiratorio, urinario el 6%, abdomen 14%, un paciente incluso como centro de referencia también me toca recibir pacientes que vienen de otras partes del país, que ya han sido abordados y que pues bueno, tal vez su único problema en ese momento, aparte de las múltiples cirugías que ha tenido, pues es que el paciente ha seguido séptico, ¿no? Entonces, es muy importante esto, que yo lo sepa identificar, porque a ti te dicen, es que ahí te va el paciente de traslado de cualquier parte del país y pues ya está todo resuelto. Pues no, el paciente llega taquicárdico, llega hipotenso, llega desaturando por muchas cuestiones, ¿no? Y pues bueno, el lactato, ya comentamos que es una recomendación débil de la guía, sin embargo, obviamente tenemos que seguir tomando porque sale en una gasometría, porque la gasometría siempre nos va a apoyar para diagnosticar de manera ágil al paciente. Sin embargo, existen múltiples estudios, o sea, que nos ha dicho, por ejemplo, que mantener niveles altos de lactato en un paciente y guiar nuestra reanimación hacia eso, e incluso nos puede llegar a aumentar la mortalidad. O sea, si usted en lugar de medir, por ejemplo, con otras variables, cómo vas llevando tus tratamientos o tu reanimación en este caso, y te estás guiando en el puro lactato, pues estás mal definitivamente. O sea, entonces, esto es muy importante. Pues tenemos múltiples estudios, incluso hechos aquí en Latinoamérica, el Andromeda Shock, por ejemplo. Estos son estudios de los cuales se tomaron y se midieron, por ejemplo, al guiar la reanimación con lactato versus el llenado capilar, por ejemplo, pues vemos que hay mayor mortalidad si tú sigues tu reanimación o guías tu reanimación con los niveles de lactato. Reanimación guiada por llenado capilar contra lactato, hay mayor mortalidad en grupo de lactato a 28 días, consecuente de una sobrereanimación. Ok, hablando de las guías igual, pues vamos a ir con lo que es la reanimación inicial. Sigue apareciendo esta recomendación de 30 mililitros por kilogramo hora, si no, la verdad es que en la minoría de los pacientes, porque son pacientes que tal vez ya fueron tratados y si estamos hablando de sepsis pura, tal vez no sea la mejor recomendación. Y pues bueno, por eso ya lo hablamos igual en terapia intensiva, desde ahí ya le ponemos un circulito de tomarlo en cuenta, ¿no? Para los adultos con sepsis o shock séptico, sugerimos el uso de medidas dinámicas para guiar la reanimación, siempre. Entonces, algo muy importante es que las guías actualmente han agregado parámetros clínicos, o sea, aparte de los signos vitales, el llenado capilar, tal vez el Motley Score, cuando es un paciente que incluso te puede estar llegando ya prácticamente con deterioro neurológico y con más alteraciones. ¿Cómo realizamos el tiempo de llenado capilar? Pues bueno, tomamos el dedo índice, por ejemplo, en este caso, con un portaobjetos sería la manera ideal, y bueno, presionamos durante 10 o 15 segundos y soltamos. Más de 3 segundos sabemos que es un tiempo anormal. E insisto, todo esto es para el área de urgencias. También se puede utilizar en terapia intensiva, obviamente. Y pues bueno, un cambio en la coloración que retarde este tiempo, pues nos puede dar a entender que el paciente pues le falta un poco más de reanimación o está séptico y obviamente chocado. Tenemos también el Motley Score,
pues sabemos muy bien que ya lo hemos relacionado en múltiples estudios, incluso con los niveles de lactato, del 1 y hacia la periferia hasta el número 5, pensando en que de acuerdo a 2 a 3, por ejemplo, son niveles de entre 4 y 5 de lactato. Y pues bueno, también existen estudios grandes como el Sepsispam, en el cual se ha tomado la base de datos de ellos para hacer, y hemos visto, por ejemplo, que el estudio de análisis secundario en el Sepsispam en comparación con el objetivo de la PAM baja, el objetivo de PAM alta no alteró el moteado ni la evolución del lactato. Y la duración del Motlin superior a 6 horas se asoció a una mayor mortalidad. En comparación con el lactato arterial, la duración del Motlin parece ser un mejor marcador de mortalidad. O sea, si el paciente, si tú guías tu reanimación o guías a la evolución de tu paciente con los niveles de lactato y no lo haces, por ejemplo, con el Motlin Score, puede ser que si te guiaste en lactato tenga mayor probabilidad de fallecer tu paciente. Y bueno, esto aparte de los parámetros medibles y de las guías anteriores, pues antes nos guiábamos en metas, es lo que comentamos actualmente. Múltiples estudios, y no en un pasado muy, muy lejano, 2014, 2017, estudios como RISE, como PROCESS, como PRIMS, o sea, nos pedían que siempre mantuviéramos niveles óptimos de la TAM, incluso por encima del 65 milímetros de mercurio, con una reanimación, la verdad, elevada. ¿Por qué? Porque la única manera en la que nosotros médicos de primer contacto pensábamos que podíamos llegar a esos niveles, pues era poniendo líquidos. Y pues he escuchado, ¿no?, anecdotarios de maestros de que eso es lo que se hacía antes, 1 litro, 2 litros, 3 litros en la primera hora. Entonces una cosa, pues demasiado, es demasiado, ¿no? Entonces la terapia basada en objetivos no mostró mejores resultados que el tratamiento estándar. Siempre hay que personalizar al paciente, insisto, lo primero que hacemos es, ok, viene con estos signos, pero ¿cuáles son sus antecedentes? Yo tengo que interrogar siempre al paciente. Y pues bueno, revisiones actuales, por ejemplo, como esta del llama del año 2023, pues nos comenta, por ejemplo, y nos da un panorama más amplio de todas las alteraciones que ya sabemos, ¿no? El glucocálix, la extravasación de líquido, las alteraciones a nivel del gasto cardíaco, al no hacer una adecuada reanimación. Pues, ¿qué nos dice? Realizar mediciones, ¿qué hay que hacer siempre en cuanto a la reanimación hídrica en urgencias? Siempre realizar mediciones dinámicas. Este ejemplo como pronóstico, realizar una elevación pasiva de piernas o variabilidad de la presión de pulso para saber si el paciente va a ser respondedor a líquidos. Posterior a eso, a nosotros siempre nos toca generalmente la fase de reanimación. No está mal iniciar con un reto de líquidos, el cual el estudio, por ejemplo, comenta que son 250 cc en 10 minutos y podemos ver qué variabilidad hay en la misma. Y asimismo, evaluar si el LATAM mayor a 65, niveles de lactato, van a seguir siendo parámetros que utilizamos, sin embargo, no es lo que de manera integrada es la mejor manera en cómo utilizarlo. La uresis, el estado de alerta del paciente, siempre va a ser lo ideal. Ok, antibióticos, pues ya hablamos, ¿no? O sea, la guía es puntual. Si el paciente tiene sospecha de requerir una terapia antimicrobiana, más bien no la sospecha, sino tener el diagnóstico de sepsis bien planteado. O sea, no a todos los pacientes les vamos a empezar antibiótico en la primera hora. O sea, que ahorita estamos hablando de ese manejo inicial. ¿Por qué? Porque hay pacientes que a veces, por ejemplo, te pueden llegar con esta variabilidad en signos y tienes la sala llena de urgencias, por decirlo así y demás, empiezas con una reanimación, digo, ok, ponle antibiótico, resultó que era una pancreatitis, por ejemplo, que de inicio tal vez no lo requería. Entonces, hay siempre que tomarlo en cuenta. O sea, las recomendaciones actuales no es antibiótico a la primera, es estar seguros o tener la mayor cantidad de certeza de que es un paciente infectado. Una respuesta irregulada más infección, pues siempre va a ser sepsis, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, ¿qué dice de los antibióticos? Si es un paciente con alta posibilidad de ser metilcerino resistente o de tener o de ser resistente a antibióticos, pues obviamente sí hay que iniciarlos y con dosis con antibióticos de amplio espectro. Y el punto que ya comentaban previamente, pues sí, la procalcitonina, obviamente la tenemos que tomar en urgencias, porque para que se haga un desescalamiento en área de terapia intensiva del antibiótico, pues tienen que tener una basal. Pero no guiarnos de esos niveles altos para iniciar el antibiótico es lo que deja bien plantado la guía. Eso es lo actual, o sea, no porque tiene un nivel elevado de procalcitonina debemos iniciar en ese momento el antibiótico, más bien nos sirve para tener un basal y posterior a eso saber si se tiene que desescalar el antibiótico.
Siempre la clínica del paciente es lo que nos va a orientar en una mayor cantidad. Y pues bueno, si el paciente presenta choque, pues bueno, en el primer tiempo y estamos sospechando y casi asegurando que el paciente tiene sepsis, esta imagen nos lo dice, hay que empezar en la primera hora el antibiótico. Si el paciente, por ejemplo, no estamos seguros de que si lo que tiene en este momento es sepsis, pues podemos aguantar incluso 1, 2, 3 horas, es lo que nos recomienda la guía, y en otros casos hasta un poquito más, porque sabemos que el paciente, pues quisiéramos que pasara en las primeras 2 horas a terapia intensiva, pero no pasa eso, se queda siempre con nosotros horas y hasta días, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que la guía no te exige que inicies el antibiótico si no estamos totalmente seguros que el paciente es un paciente con sepsis o choque séptico. Entonces, ¿qué sigue? Pues bueno, es lo que comentábamos, los tipos de resistencias bacterianas y tipos de antibióticos, de agentes probablemente aislados con anterioridad. Sabemos que igual el paciente que llega a urgencias es un paciente que ya salió a veces de alta de la terapia intensiva, se fue de alta hace 2 días y bueno, empezó otra vez con fiebre, con taquicardia en casa y llega a urgencias. En lo que le comentamos al otros servicios quirúrgicos o la unidad de cuidados intensivos, pues nosotros tenemos que tomar la decisión. Entonces hay pacientes que si ya tienen el antecedente de haber tenido ciertos microorganismos en el cuerpo, pues hay que empezar nuestra terapia dirigida de preferencia. Más bien dicho empírica, pero con la alta sospecha. Y bueno, los vasopresores, que es otra de las piedras angulares. Obviamente, ¿cuál? Al paciente que lo requiere, TAM menor a 60, taquicardia, estado mental alterado, pues el de primera elección siempre va a ser la norepinefrina. Aquí en cuanto a las recomendaciones de la guía, es alta pero en contra de, o sea, dopamina no es lo principal, definitivamente no, sabemos que es primero norepinefrina, luego agregar vasopresina y la tercera es epinefrina. La angiotensina 2, por ejemplo, pues es una recomendación para partida pulmonar, es valorar el inicio de ciertos tratamientos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de pacientes con shock séptico, con norepinefrina en niveles inadecuados, sugerimos agregar vasopresina en lugar de aumentar la dosis de norepinefrina, o sea, iniciar doble tratamiento vasopresor es lo ideal en este caso. Y pues bueno, ¿cuáles son los otros puntos importantes a tomar en el contexto de urgencias? Es que los pacientes, por ejemplo, no requieren de una vía central, ya lo comentamos, pero ¿cuál es la evidencia? Pues bueno, ya existen artículos que lo han dicho. Para pacientes con shock séptico, por ejemplo, para empezar vasopresores, se pueden utilizar de manera periférica o empezar de manera periférica en lugar de retrasar la atención. O sea, si tu paciente está con deterioro neurológico, taquicárdico, hipotenso, elevó lactato, elevó todos los parámetros y te estás esperando porque todavía no tiene una vía central, no, inicias vía periférica y pues obviamente posterior a eso sí se la tienes que poner, pero lo ideal y lo que no está ahorita contraindicado es iniciar vasopresores de manera periférica. Y pues bueno, el iniciar los vasopresores de manera periférica siempre va a estar recomendado de manera inicial norepinefrina y pues igual son un resumen de lo que es la guía, iniciar la norepinefrina como primer vasopresor. Siempre, pues sí, o sea, es lo ideal tener una tensión arterial elevada en un paciente, pues modelo, ¿no? En un paciente que no tiene otras comorbilidades, arriba de 60 milímetros de mercurio. Hay cierta hipotensión que hay quienes te comentan que puede ser permisiva, pero idealmente tu punto de corte es no menos de 65 milímetros de mercurio. Y pues considerar iniciar la monitorización invasiva, tal vez en el servicio de urgencias a veces es un poquito complicado, y pues igual el inicio de los vasopresores de manera periférica, insistimos en que esto podemos iniciarlo de esta manera, y pues bueno, también comentan el uso de algún inotrópico en el contexto de la fisiopatología del paciente que no responde a líquidos, pudiésemos iniciarlo para aumentar o para prevenir la falla cardíaca. Y pues bueno, quiero cerrar con este mismo diagrama que era del 2019, pero con recomendaciones que hemos considerado y que ojalá y en un momento en las guías internacionales seguramente puede ser que se modifiquen. Entonces, ¿qué es lo que yo comentaba? La guía, por ejemplo, en este primer punto, siempre hablaba de que es una emergencia. Sí, la sepsis es una emergencia totalmente y definitivamente cuando identifico un paciente con sepsis lo voy a ingresar a mi área de urgencias. Pero bueno, ¿qué otra cosa importante como urgenciólogo, como líder en el área de urgencias, es implementar un programa de mejora de rendimiento para tratar la sepsis?
pláticas como esta, celebrar estos días y dejar bien en claro los puntos, incluso pláticas con las personas del área de medicina preventiva, siempre y cuando el paciente sepa qué es lo que tiene y tú lo puedas identificar de manera temprana, es algo muy importante. Y que tu personal esté bastante capacitado. Siempre trabajar con el personal de enfermería de la mano y no tener ningún conflicto en esa área es importante en el área de urgencias. Y la hora cero sí hay que tomar en cuenta que es cuando el paciente llega. Muchas veces el paciente primero, no sé, llegó a la clínica de algún pueblo cerca del centro de la Ciudad de México, por decirlo así, igual pasa en provincia, pero la hora cero de la sepsis es cuando el médico te mandó ahí, te decía que ya el paciente estaba con taquicardia, cuando llegó con él, el paciente ya estaba con deterioro neurológico tal vez, pues bueno, desde ahí va a empezar tu tiempo y probablemente en ese momento tu reanimación va a ser un poco más agresiva. Y pues bueno, aplicar siempre las escalas a su inicio, ver que el paciente tenga datos clínicos de hipoperfusión, siempre iniciar norepinefrina. Si el paciente obviamente está en estado de shock séptico, que es a lo que no queremos llegar, porque el paciente llega con sepsis, pero ¿cuánto tiempo tarda en realizar o en entrar a choque séptico? Generalmente el paciente llega a grave urgencias y en cuestión de minutos, menos de la hora, ya está chocado. Entonces, la recomendación es diagnosticarlo de manera adecuada, aplicar las escalas pronósticas e iniciar el tratamiento vasopresor a dosis pequeña, vía periférica, 0.0 microgramos por kilogramo minuto si quiere, pero iniciar. ¿Qué es lo que sigue? Sí, iniciar la reanimación hídrica con cristaloides y obviamente si el paciente es respondedor a líquidos. Ya hablamos mucho de la solución salina, que la acidosis hiperclorémica, sí, pues en lo que tenemos al alcance es siempre la solución ginger lactato y lo que sí dejaba en claro la publicación que habíamos comentado hace un poco, es el hidroxitilalmidón y todos estos tipos de soluciones, pues no para nuestra fase inicial de reanimación, no se recomiendan para nada. Esos son usos antiguos. Y pues bueno, punto número 3, administrar antibióticos de amplio espectro, eso no lo modifiqué, eso lo dejamos ahí, sí va a ser necesario, cuando el paciente sí lo requiera y estemos seguros de que el paciente está en sepsis o choque séptico, iniciarlo. Y pues bueno, guiar nuestra reanimación con parámetros clínicos, dinámicos, tiempo de nodo capilar, estado neurológico, siempre, si empezamos esta reanimación agresiva, tenemos que guiarla. Sabemos que el ultrasonido es nuestro nuevo estetoscopio en urgencias, pero recordemos que es operador dependiente. Entonces, es ideal que estemos bien capacitados para poder guiarnos. Obviamente lo tenemos que utilizar, obviamente la recomendación es estar bien capacitados, somos especialistas y tenemos que hacer las cosas bien. Y pues bueno, como punto número 5 y no menos importante, siempre remover el foco infeccioso. Un paciente con un pie verde o azul o el color que usted quiera, obviamente séptico por ese motivo, pues va a tener que pasar a cirugía en algún momento, igual una vesícula infectada y demás, va a tener que pasar a cirugía, pero obviamente tenemos que estabilizarlo. ¿Qué es lo que te dice el especialista como urgenciólogo? Estabilízalo y luego lo pasamos a quirófano. Entonces ya vemos qué es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? O sea, siempre la responsabilidad va a caer en ti, no te estreses, hay guías y hay criterio clínico, cómo hacer las cosas, ¿no? Y pues bueno, la guía también comenta el ingreso a unidad de cuidados intensivos, no más de 6 horas, son puntos importantes en el contexto de la primera hora de abordaje del paciente, principalmente en urgencias. Y pues bueno, el día de hoy cerramos con esta última plática, quise ser muy puntual porque ya hablamos de estos temas muy importantes y no menos importantes también en el contexto de urgencias. Y pues muchas gracias por la invitación. Y si tengan alguna duda.